Bienvenidos a la clase del día de hoy, ¿ya? Bienvenidos todos. Hoy día estamos 11 de marzo del 2021, ¿ya? Todos aquí organizándonos para lo que va a ser la clase del día de hoy. Hoy día nos toca desarrollar el tema del Virreinato 1. Bueno, en la parte teórica está no solamente la parte económica, ¿no? Sino también la parte política. Pero si vamos a dividirlo en dos momentos, virreinato, vamos a tratar de trabajarlo fundamentalmente en esta primera etapa, lo que es desarrollar el tema de la economía, la sociedad, los orígenes, ¿ya? Hacia eso vamos a apuntar. Algunas cosas de política, porque bueno, se nos ha pedido, y la próxima semana ahondaremos más en la parte política y vamos a desarrollar la parte también cultural, ¿ya? Cultural y las reformas borbónicas de pasada. ¿Ok? Entonces, de esa manera, ¿ya? Ya en la parte final de repente terminamos un poco con música. A ver, vamos entonces a presentar el material que vamos a trabajar el día de hoy. Hoy día entonces nos toca el Virreinato del Perú, ¿ok? A ver, ¿qué es el Virreinato del Perú? En primer lugar, habrá que diferenciar algunos conceptos. Eso sí tenemos en común, mi hermano y yo, ¿no? Nos gusta primero diferenciar conceptos porque a veces ahí es donde están a veces los problemas, ¿ya? Los problemas, ¿no? Yo recuerdo una vez me preguntaron esto, ¿ya? Me decían, y no alumnos, ¿ah? No alumnos, sino profesores, me decían, profesor, ¿cuál es la diferencia o cuál es la polémica que existe entre virreinato y colonia? ¿Es virreinato o es colonia? Y bueno, ¿no? Ahí no, en realidad no hay polémica, ¿no? Ahí lo que hay simplemente saca tu diccionario y, y busca los conceptos, ¿ya? Hablar de una colonia, ¿ya? Hablar de una colonia es hablar de una forma de gobierno, ¿no? O bueno, hablar de la relación que existe de estos territorios con respecto a España. O sea, somos colonia, ahí no hay vuelta que darle, ¿ya? Con la llegada de Pizarro, con la instalación del virreinato, seguimos siendo colonia. Mientras que el virreinato es una forma de gobierno que va a reemplazar a lo que había hasta antes, hasta ese momento, que eran las llamadas gobernaciones. Y nada más, y se acabó. Ahí no hay polémica. ¿Ya? Un ratito. Profe, pero no diga así, profe. Yo tengo mi libro que arma polémicas. No, busca tu diccionario y se acabó. Ya, ya. Profe, está rajando. No, no, jamás. Simplemente le estoy señalando cómo entender el tema. ¿Ya? Cómo entender el tema. Entonces, el virreinato es una forma de gobierno. ¿Ya? Es una forma de gobierno. Es una forma de gobierno que se instaura en 1542 y que se va a extender hasta los años de 1824. ¿Ya? Entonces, nace en 1542, se extiende hasta 1824. Eso es el virreinato del Perú. Ahora, una cosa es hablar del virreinato del Perú y otra cosa es hablar, pues, de lo que es la gobernación. ¿Cuál es la diferencia, profe? Semana pasada, ¿qué tema vieron? ¿Qué tema vieron en la semana pasada? ¿Cuál fue el tema? ¿Ya? Los ¿Ya? viajes, Fue Resistencia sobre la resistencia andina y qué más. los guerra viajes. civil. Y las guerras civiles, ¿sí o no? Entonces, cuando nosotros hablamos de las guerras civiles, hablamos de Pizarro y su gente. Pizarro y su gente llegan en 1531, 1532, 1531, 31. Llegan a 1531 y hasta 1542 tuvieron de alguna manera, ya Pizarro muere en el 37, nomás 37, 38, pero hasta 1542, como forma de gobierno en estos territorios, lo que había eran las gobernaciones. ¿Qué lo va a reemplazar? Lo va a reemplazar finalmente lo que nosotros vamos a llamar, él va a ser reemplazado finalmente por el virreinato. Ahora, ¿qué fue el virreinato? ¿No? Es una forma de gobierno, dice, establecida por la corona española sobre sus dominios coloniales sudamericanos, ¿ya? O bueno, buena parte de sus dominios coloniales sudamericanos. Hay excepciones, profe, claro, el caso de Venezuela, ¿ya? Profe, ¿por qué? Porque en el caso de Venezuela no forma parte del virreinato del Perú. Venezuela es una gobernación aparte, ¿ya? Esa sí se mantuvo como gobernación.
y hacia el siglo XVIII pasará a ser una capitanía, sino que me diga Escobar. Ya, ya, profe, ya pues, ya, déjenme, suélteme, ya. Entonces, pero, ya claro, Brasil tampoco, ¿no? Brasil tampoco, Brasil, los dominios portugueses, ¿no? Pero por lo demás, sí formará parte del Virreinato del Perú. Entonces, el Virreinato del Perú inicialmente se extiende desde, por favor, en el proceso, mientras voy avanzando, hagan sus capturas de pantalla, por favor, ¿ya? Entonces, ¿por qué, profe? Porque voy a ir agregando algunas cosas y a veces les puedo enviar de repente el material desactualizado. Entonces, por ahí me dicen, no, profe, envíeme lo último. Entonces, lo que pasa es que conforme voy avanzando, le voy agregando nuevas cosas. Entonces, mejorará su captura de pantalla y lo arman como su PPT tranquilamente. ¿Ok? Ya, sale con mi rostro, además sale con extra. Ya. Entonces, le decía que eh, el virreinato es una forma de gobierno establecida por parte de España sobre estos territorios, con el objetivo, como dice aquí, con el objetivo de llevar a cabo la centralización administrativa colonial. Cuando dice llevar a cabo la centralización administrativa colonial, ¿hacia dónde se está apuntando? ¿Qué es lo que se quiere en aquel momento? Lo que quiere la corona española es ejercer el dominio, ¿ya? El dominio sobre estos territorios de manera directa. No quiere intermediarios. Pero si usted dice que no quiere intermediarios, entonces ¿quiénes eran los intermediarios hasta antes? Bueno, hasta antes los intermediarios son ¿quiénes? ¿Quiénes son los intermediarios? Entre la corona y el dominio territorial sobre estos territorios, ¿quiénes son los intermediarios? Los intermediarios son los llamados Encomenderos. encomenderos. Claro, ¿no? Los encomenderos. ¿Qué era una encomienda, recuerdas? ¿Qué es una encomienda? ¿A qué le llamamos encomienda? ¿Recuerdas Debían qué era una encomienda? civilizar, debían civilizar a los indios. Ya, pero ¿qué era una encomienda? La encomienda es una institución, concepto, ¿ah? Utilicen conceptos. La encomienda es una institución. Es una institución que tiene influencia medieval, ¿ya? Donde se maneja todavía la llamada relación de dependencia personal, que lo han visto en Historia Universal, ¿ya? Y es una institución de influencia medieval donde, donde se da el reparto fundamentalmente de nativos o de indígenas, ¿ya? O sea, ¿qué es una encomienda? La encomienda es una institución en la cual un conjunto de indígenas son otorgados a un español a cambio de que este español se encargue de su evangelización y a cambio de eso el nativo lo que tiene que hacer es otorgarle, ya es otorgarle a este español servicios, aquí, ¿no? Tributarle en productos, ¿no? Sostenerlo, ¿no? Porque, bueno, de alguna manera hay una obligación frente al llamado encomendero. ¿De parte de quiénes? De los nativos, que serían los encomendados. En conjunto, toda esa institución se llama encomienda. ¿Correcto? ¿Está bien? ¿Ya, profe, es lo mismo encomendero que gobernador? No, no. Porque la encomienda es la institución, ¿ya? La encomienda es la institución. En cambio, gobernador era Pizarro, gobernador era Almagro, gobernador era Diego de Almagro el Mozo o Junior, ¿ya? Ellos son gobernadores. Pero otra cosa es hablar de encomienda. La encomienda es una institución, en cambio gobernador es un cargo político en ese momento. ¿Está bien? Entonces, siempre voy a puntualizar la cuestión de los conceptos porque nosotros tenemos que señalar pues con propiedad, porque si no podemos tener problemas, nos podemos complicar a la hora de señalar exactamente a qué nos estamos refiriendo. Ya entonces dice, ¿no? Con el objetivo de llevar a cabo la centralización administrativa colonial y desplazar a los encomenderos. Al final los encomenderos van a ser desplazados, ¿sí? ¿Por qué motivo, profe? Bueno, vamos a los antecedentes. Esto lo han visto la semana pasada. Teníamos de 1532 a 1542 las gobernaciones. La encomienda que está como un antecedente. La primera orden religiosa en llegar a esos territorios, la orden de los dominicos. Fundamentalmente, aquí encontramos a la figura, ya, a la figura de un señor que se llama Hernando de Luque, por ejemplo, ¿no? Hernando de Luque
era de la orden de los dominicos, ¿no? El cura Valverde, por ejemplo, también es de la orden de los dominicos, ¿ya? Entonces, ahí están, ¿no? Antecedentes. Profe, entonces, ¿esas eran las gobernaciones? Sí, ¿no? Pregunta, ¿quién se sintió tocado, de alguna manera entendió que prácticamente le había tocado muy poco para todo lo que él había dado? ¿Pizarro o Almagro? Almagro, ¿no? Claro, Almagro, claro, ¿no? Ahí está. Y de ahí que esto desencadenó las guerras civiles. Pero una vez que ya se ha dado la muerte de Almagro, la muerte de Pizarro, eh, el, eh, el emisario de la corona, ¿ya? El señor Cristóbal Vaca de Castro, vino bajo el brazo con un documento que se llamaban las Nuevas Leyes de Indias. Las Nuevas Leyes de Indias del año de 1542 establecieron, uno, el virreinato como forma de gobierno, anularon la encomienda perpetua o vitalicia, que quiere decir que hasta antes se entendía a través de lo que había sido este documento de lo que había sido en su momento el documento de la capitulación de Toledo, que uno era encomendero, que su hijo iba a ser encomendero, que el hijo de su hijo iba a ser encomendero, y así por los siglos de los siglos, amén. Bueno, así se entendía, ¿no? Pero en realidad eso no va a pasar, pues. ¿Que no va a ocurrir, profe? No, ¿ya? ¿Por qué? Porque llega las nuevas leyes indias y te dice, no, 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 tú eres encomendero y el hijo, ¿ya? Tu hijo podría ser encomendero, pero no, no, hasta ahí nomás. Tú mueres y se acabó. ¿Por qué, profe? Porque todos los indígenas deberían pasar a manos de ¿quién? A manos de la corona. ¿Y por qué los indígenas deben pasar a manos de la corona? Y eso también lo han visto en la clase pasada. Recuerden lo que ha sido la llamada controversia de Valladolid. En esa controversia de Valladolid encontramos un señor que se llama el Juan Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas. Juan Ginés de Sepúlveda, apoyando al sector pues encomendero, señala que el encomendero ha cumplido su labor, ya que ha cumplido su labor, que no tiene la culpa y que el indígena no pueda pues realmente pues haber aceptado o haberse realmente evangelizado, ¿no? Entonces el problema es del indígena. Pero Bartolomé de las Casas dice, no, no, parte de esta cuestión de que el hombre es, ¿no? El hombre es bueno y la sociedad lo corrompe, ¿no? Ya, claro, ¿no? Esta cuestión de que naturalmente, de alguna manera, pues podemos decir pues que el indígena era bueno por naturaleza. Entonces, no, que realmente era hombre y que realmente el encomendero no había cumplido su labor. Profe, el encomendero que había venido, venido a saquear, a buscar pues la mayor cantidad de riqueza posibles y todo ello. Hasta ahí podríamos decir, profe, es un defensor entonces de los indígenas. Pero hay otro problema. La cuestión es, si el encomendero entonces no ha cumplido su labor, entonces, ¿por qué respetarle la llamada encomienda perpetua o vitalicia? No, pues ya no tiene sentido. Pero alguien se tiene que hacer cargo de la evangelización de ese indígena. Entonces, ¿quién se va a encargar de la evangelización? Y ahí viene, pues, el planteamiento de Bartolomé Las Casas está ayudando a que la corona se haga del control de los indígenas, porque nadie mejor para evangelizar a los indígenas que el rey, que la corona española. Y para ese momento tiene una orden religiosa muy importante que le iba a ayudar en ese proceso de la evangelización. ¿Cómo se llama esa orden religiosa, profe? Los dominicos, profe, no. Esa orden se llaman los jesuitas. ¿Y por qué los jesuitas, profe? Porque vienen, ya estamos hablando de 1542, y vienen de la mano de todo lo que es el movimiento de la llamada contrarreforma religiosa. ¿Ya? Entonces, esto es amplio, profe, pero está mezclando historia del Perú, historia universal. En historia del Perú hago eso, ¿eh? Por si acaso, ¿ya? Profe, pero la historia se hace complejo, ¿no? Yo recuerdo mis primeras clases, ¿no? Cuando yo hablaba solamente sobre Chavín, por otro lado de los griegos, por otro los romanos, y bueno, pero a partir que se empieza a entrecruzar hay que entender qué está pasando en un lado y en otro lado para entender por qué se dan estas situaciones, por qué estos cambios. Entonces ya no es tan fácil, como dirían, ¿no? No podemos ser tan básicos, debemos de buscar una mayor información, ¿ya? No nos podemos quedar de repente, ¿no? Como, no sé, algún joven que
o algunas personas que simplemente se informan, ¿no? Le llega un WhatsApp, ¿no? Ahí está, y le dice, esta es la verdad, ¿no? Sí, sí, la vacuna no es vacuna. Y la gente cree, ¿no? Ya, profe, ya suave, pues, profe. Entonces, no seamos básicos, ¿no? Tenemos que buscar interactuar, tenemos que darle mayor fundamentación. Entonces, el origen del virreinato tiene que ver con qué? Tiene que ver con la anulación del poder de los encomenderos, ¿ya? Y que la corona administre directamente estos territorios, ¿ya? Ahora, ¿por qué la corona está buscando ello? Porque está buscando potenciarse económicamente. Ya está buscando potenciarse, tiene que pagar deudas también. Pero detrás de todo esto también hay otros grupos económicos que se van a ayudar. Por ejemplo, se señala que los banqueros, los Feuer, estos banqueros alemanes que habían respaldado a Carlos I en los enfrentamientos contra los luteranos, estos señores van a tener injerencia en una institución que se llama Real Consejo Supremo de Indias. ¿Y qué es el Real Consejo Supremo de Indias? Es la institución que se encargará de la administración sobre los territorios coloniales. Por entonces, esos banqueros se beneficiaron, sí. ¿Quién más se beneficia con esto? La iglesia. La iglesia se beneficia de gran manera. Motivo, profe, los creyentes que está perdiendo en España, ¿ya? O en Europa, lo está recuperando acá. Los bienes que ha ido perdiendo en Europa, los va a recuperar acá, ¿ya? Entonces, en todo este contexto, ¿ya? En toda esta movilización que se está dando en Europa, entonces se confía que estos territorios van a ayudar de alguna manera a la corona y a la iglesia a poder enfrentar los problemas que tienen en ese momento, ¿ya? Y al final, quieras o no, de alguna manera se logró, ¿no? Profe, ¿cómo que se logró de alguna manera? Claro, porque al final tú abrazas la cristiandad. Profe, ¿qué? Claro, la mayor cantidad de católicos en el mundo no están en Europa, están en América Latina. Si no, tu papá no sería argentino. ¿Ya? Profe, ya, suave, pues ya, ya. Mi profe de Historia Universal critica, usted también lo hace. Tranquilo, mi profe. ¿Ya? Entonces dice que al final la corona no ganó casi nada. No es que no ganó, sino que la corona va a servir para potenciar a otros grupos económicos. ¿Ya? ¿Ya? Va a servir para potenciar otros grupos económicos, ¿ya? Entonces es eso. Pero bueno, entonces entendemos que hay una necesidad de la corona de poder controlar o centralizar el control sobre estos territorios. Alguien que va a establecer las bases, ¿ya? Las bases de este virreinato va a ser el llamado virrey Francisco de Toledo. Francisco de Toledo, ¿ya? No es el primer virrey del Perú se llama Blasco Núñez de Vela, ¿ya? Blasco Núñez de Vela, recuerda, finalmente, ante la rebelión de parte de los encomenderos, finalmente fue pues ajusticiado, ¿no? Gonzalo Pizarro se encargó de él. Y ante la muerte, profe, ante la muerte entonces del primer virrey del Perú, entonces, ¿qué ocurrió? Entonces, la corona envió al pacificador Lagasca, clase pasada. Lagasca no eliminó la encomienda, finalmente la encomienda se mantuvo, pero se mantuvieron algunas encomiendas. Lo último que sabemos de las encomiendas, lo poco que quedó de encomiendas, van a ser recién eliminadas durante las llamadas reformas borbónicas, ¿ya? ¿Ya? Agarra ese dato, apúntalo, ¿ya? Entonces, ¿la encomienda se eliminó totalmente con el establecimiento del virreinato? No, no, se mantuvieron algunas encomiendas. ¿Y hasta cuándo duraron? Hasta las reformas borbónicas, ¿ya? Hasta la reforma, o sea, siglo XVIII. Pero, profe, ¿todo el territorio entonces era encomienda? No, pues no. Lo predominante será el virreinato, ¿ya? Lo predominante será el virreinato. Ahora, cuando
este virrey, ya, si no estoy mal, el cuarto o quinto virrey, el señor Francisco de Toledo, llega a estos territorios, lo primero que va a hacer es una visita general, ¿ya? Hace una visita general sobre estos territorios. Al hacer la visita general, va a tomar conocimiento, por ejemplo, sobre el llamado movimiento del Taquionjoy, ¿ya? El movimiento del Taquionjoy. ¿Qué es, profe, esto del movimiento del Taquionjoy? ¿A qué le llamamos? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas qué era el movimiento del Taquionjoy? ¿A qué se refería? ¿Sí? Clase pasada. Vamos. ¿Ya? Resistencia ideológica. Ah, era una resistencia ideológica, ¿no? En realidad, cuando hablamos del Taquionjoy, es un movimiento que lo que buscaba era retornar a las huacas andinas, bajo la dirección de un señor que se llama Juan Chocne, ¿ya? ¿Ya? Y este movimiento, ¿ya? En ese movimiento vamos a encontrar pues el nacimiento, por ejemplo, del llamado danzac, el llamado danzante de tijeras, ¿no? Que es una suerte de regresar pues aquí a las huacas andinas, ¿no? Y todo ello. Pero el movimiento del Taquionjoy, más allá de las características, porque ya lo has visto en la clase pasada, es algo interesante la figura de Juan Chocne, porque Chocne no está pidiendo, ¿ya? No está pidiendo regresar al Tahuantinsuyo, ¿ya? O sea, no está pidiendo regresar a la época de los incas. Entonces, profe, ¿qué está pidiendo? Lo que está pidiendo Juan Chocne es retornar a las huacas andinas. Y con esto, lo que está haciendo es criticar a la religión que ha traído España, ¿ya? Y con esto también lo que está haciendo es señalar que es necesario la ruptura en ese momento de la dependencia, ¿ya? La dependencia o llevar a cabo la expulsión inclusive de los llamados españoles. Entonces, eso es mucho más peligroso que el llamado movimiento de la rebelión de los incas de Vilcabamba. ¿Por qué? Porque si los españoles habían logrado someter estos territorios, no lo hicieron solos, lo hicieron con la gran ayuda de los diferentes grupos andinos. Y eso no estuvo solamente en Cajamarca. En el enfrentamiento con los rebeldes de Vilcabamba también tenemos la participación entonces de los diferentes grupos étnicos. Entonces, los diferentes grupos étnicos van a estar presentes en todo el proceso, ¿ya? En todo el proceso del virreinato. Van a, o sea, la corona como tal, las autoridades en estos territorios tienen aliados indígenas. Profe, ¿hasta cuándo? Esto va a estar presente hasta fines del virreinato. Solamente así pudieron lograr mantener el control sobre estos territorios. O sea, en pocas palabras, las autoridades virreinales tuvieron que llegar a pactos con algunos grupos indígenas. No te digo con eso que no hubo explotación va a haber, ¿ya? Una gran mortandad, una gran baja demográfica va a haber, pero van a haber también, como te decía, alianzas, ¿ya? Alianzas. Entonces, él elimina, ya, por ejemplo, ¿no? Se entera del movimiento del Taquionjoy, le parece interesante, él no lo ha visto, ¿ya? Simplemente se ha enterado sobre ese movimiento, elimina al último rebelde de Vilcabamba, a Tupac Amaru I, con la eliminación de Tupac Amaru, recuerda, ¿no? Es descuartizado en público, y nace el llamado mito del Incarni, ¿no? El Inca muerto en algún momento regresará, ¿no? Está en un proceso de reconstrucción, algo así, ¿no? ¿Qué reformas estableció el señor Francisco de Toledo? Una de sus reformas fue la creación de las llamadas reducciones o los pueblos de indios. ¿A qué le llamamos reducciones o pueblos de indios? Las reducciones, ¿ya? Serán estos, lo que se va a hacer es arrebatarle, ¿ya? Vamos a poner aquí, ¿ya? Las reducciones, lo que se va a hacer es crear el establecimiento de la ciudad, ¿ya? Por aquí, ¿no? Lo que va a quedar bajo el control de el sector hispano o el sector aquí español, y a las afueras vamos a tener reducciones, los pueblos de indios. ¿Ah? Los pueblos de indios están a las afueras. Por ejemplo, en el caso de Lima, las reducciones estarán, ¿qué cosa? A las afueras de Lima. ¿Pero qué Lima, profe? ¿Qué? ¿Lima departamento, profe? ¿Lima provincia? No. Recuerda que en ese momento Lima es la plaza mayor, a lo sumo, no es más. Entonces, más allá, hacia las afueras, vamos a encontrar encomiendas. Y también eso mismo va a ocurrir en la zona de provincias. La cuestión es esta.
Los indígenas son agrupados en estos lugares. Profe, y las tierras que tenían antes las diferentes comunidades indígenas se le va a arrebatar. Estas pasarán de ahora en adelante a manos del español. Ahora, los indígenas, al ser llevados a las reducciones, ¿cuál es uno de los objetivos? Es quebrar la llamada autarquía del ayu. ¿Qué era la autarquía? Recuerda que los ayus, durante la época previa inclusive a los incas, llevaban a cabo algo que se llama el control vertical de pisos ecológicos. ¿Qué es eso, profe? El intercambio de productos, el poder llevar a cabo esta suerte de tener familiares en otros pisos ecológicos que le pudieran enviar productos, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros podemos decir sobre la autarquía. El ayu buscaba ser autárquico, buscaba producir lo que iba a consumir y lo que no producía, lleva a cabo el trueque, el intercambio con otros de sus familias que estaban en otro piso ecológico y así. Entonces, la tierra para ellos era muy importante. Bueno, al arrebatarles sus tierras y establecerlo en estas reducciones, quebraba la autarquía. Al quebrar la autarquía, ¿ya? Al quebrar la autarquía, entonces obligabas a que el indígena estuviese a la necesidad, ¿ya? De obtener, pues, algo para poder alimentarse. Entonces el virrey Toledo, ¿qué fue lo que creó? Creó, por ejemplo, aquí, ¿no? La mita. ¿Qué es la mita, profe? El trabajo obligatorio en favor del Estado. O sea, durante el Incario, ¿hubo mita? Claro que hubo mita. Durante el Incario hubo mita. La mita que era, profe, durante el Incario, era un trabajo obligatorio en favor del Estado. Hasta ahí no hay ningún problema. Se parece, ¿ya? Era temporal. También en la época incaria era temporal. ¿Qué quiere decir? Tú no vas a trabajar por toda tu vida. Solamente por una determinada temporada en el año. Pero también era salariada. Y este es el cambio para la época del virrey Toledo. Profe, durante la época incaica, no, pues no hay un salario por medio. Aquí hay un salario. Profe, pero un salario, o sea, lo vamos a monetarizar, claro, le estamos pagando en monedas. Pero al mismo tiempo que le estoy pagando en monedas, también le estoy exigiendo el tributo indígena. Y el tributo indígena también es monetario. Profe, no entiendo. Le pago y luego le cobro, claro. Pero recuerda que este pago, este salario, no se lo ha pagado el Estado. ¿Y quién se lo ha pagado, profe? El Estado ha enviado un conjunto de trabajadores a un centro minero, por ejemplo, ¿ya? La mina le pertenece a un particular, ese particular explota a los trabajadores por una determinada temporada, tendrá que pagarles un salario y ese salario servirá para que se pague el tributo indígena en favor del Estado. Profe, entonces lo que estoy haciendo es circular monedas, claro. El indígena hasta antes no había tenido, ¿ya? No había tenido presencia en el círculo monetario. Profe, pero el comercio, el ochincha, la sachita de cobre, no, no, no. Hasta el día de hoy se señala que es posible que ahí fundamentalmente sea trueque y que el intercambio en la sachita de cobre sea algo muy básico, principalmente para algunos comerciantes, y eso, ¿ah? Y eso. Entonces, realmente, ¿cuándo se inserta este carácter monetario? Durante las reformas toledanas. Profe, entonces, se crea una necesidad. ¿Y cuál es la necesidad? Que el indígena obtenga monedas. Al quebrarlo económicamente al indígena, al quitarle las tierras, al enviarlo a una reducción, tienes otro objetivo. Que tenga que buscar otros trabajos extras, ¿para qué? Para adquirir monedas y para poder, ¿qué cosa? Para poder de alguna manera alimentarse, para poder sostenerse y sostener a su familia. O sea, todo eso es lo que se va a hacer en una reducción, ¿ya? Otras cosas que se van a hacer en la reducción. La reducción sirve para censar a los indígenas. ¿Qué quiere decir censar? Saber con cuántos indígenas se cuenta. Sirve para organizar a la mita, organizar con cuánta gente cuento para la mita. Sirve para saber cuánto voy a recaudar en torno al tributo indígena. E inclusive al interior de la reducción se estableció la doctrina. ¿Y qué es la doctrina, profe? La doctrina es la evangelización, ¿ya? Es el lugar donde se llevará a cabo la evangelización de los indígenas, dirigido por un señor que se llama el cura doctrinero y cuya alimentación, cuyo sustento va a estar en base
de lo que va a poder obtener de los indígenas. O sea, parte de lo que los indígenas vayan a producir al interior de la revolución, también va a servir para mantener al cura doctrinero. El cura doctrinero también tiene injerencia sobre los indígenas en la revolución. En pocas palabras, el indígena estará sometido al cura doctrinero, pero también a quien esté encargado de la reducción. ¿Y quién está encargado de la reducción, profe? El corregidor. El corregidor. Y habrá otra persona que con el tiempo también tenga presencia en la reducción. ¿Y quién será él, profe? Él será el llamado cacique, el noble indígena. Por eso se dice que el indígena que esté en la reducción sufre, aquí, ¿no? Tiene que aquí enfrentarse a una triple explotación. La explotación a cargo de el corregidor, que representa al Estado, la explotación del cura doctrinero, que representa a la iglesia, y la explotación por parte del cacique, que de alguna manera también tiene que hacer lo que determine el gobierno, ¿no? Lo que determine el Estado. Profe, entonces, cuando se habla de mita, era mita minera, estoy hablando de la mita como trabajo obligatorio. Vamos a ver más adelante que hay diferentes tipos de mita. La mita más conocida es la mita minera. Ahora, profe, entonces, para eso sirve la reducción, para eso sirve la reducción. Ojo, ¿por qué explicar de tanto sobre reducción? Porque reducción ha venido en pregunta, examen, admisión. Luego tenemos el llamado yanaconaje. El yanaconaje, aquí estamos hablando de otro indígena. Hay un indígena que se queda en la reducción, ¿ya? El indígena que se queda en la reducción. Pero hay otro indígena que no está en la reducción, que está en dónde, profe? Que está en la hacienda, en la hacienda colonial. Ese indígena que está en la hacienda colonial está bajo una relación señorial, una relación de servidumbre, una relación de yanaconaje. ¿Qué quiere decir? Por un pedazo de tierra que le brinda el señor, a cambio de eso, este indígena se tiene que someter a todo lo que establezca el señor. Porque inclusive ese señor, ese dueño de la hacienda colonial, va a pagar su tributo indígena. En vez que el yanacona pague su tributo indígena, lo va a pagar el hacendado. Pero qué buena gente que es. No, a cambio de todo lo que se va a comprometer con respecto al indígena, aquí va a buscar hasta lo último que este yanacona le pueda resarcir en base a su trabajo. Trabaja sus tierras, limpia su casa como un pongo, ¿ya? En fin, o sea, no solamente es yanacona, está sometido a todo lo que establezca el señor. Lamentablemente, esta forma de explotación, que es el yanaconaje, va a sobrevivir a la época virreinal, ¿ya? Entonces tenemos nuevamente, ¿no? Indígena de reducción e indígena de hacienda colonial. Las reformas toledanas contaron con el gran apoyo de los llamados jesuitas, ¿ya? Los jesuitas. Y durante las reformas toledanas también se va a instalar el llamado Tribunal de la Santa Inquisición. El Tribunal de la Santa Inquisición ya existía en España. El Tribunal de Santa Inquisición en España fue insertado por parte de los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, en la llamada Guerra de Reconquista Española. Pero en el Perú se va a instalar a partir de las reformas toledanas. Este Tribunal de Santa Inquisición nos va a acompañar hasta la época de don José San Martín. ¿Ya? San Martín es quien elimina este Tribunal de Santa Inquisición. Pero ¿y para qué sirve el Tribunal de Santa Inquisición? Para llevar a cabo la persecución de los herejes. Hubieron algunos indígenas que en determinado momento señalaron que era correcto la Santa Inquisición y que la Santa Inquisición debía ser utilizado también en los indígenas. Que habían indígenas herejes y que deberían también ser estos también conducidos a la Santa Inquisición. Claro que en algún momento hubieron algunos españoles que dijeron, está bien, me parece, es correcto, ¿ya? Pero después se dieron cuenta que este iba con segunda. Profe, ¿cómo que iba con segunda? Si el indígena podía ser hereje, ¿ya? Si el indígena era hereje, entonces el indígena también se entendía que podía llegar al otro extremo. Podía ser una persona que se podría arraigar en el terreno religioso. En pocas palabras, el indígena, si yo puedo ser hereje, también puedo difundir la palabra. ¿Qué querían algunos de esos indígenas? Poder engranarse a la figura de ser curas.
lo cual era peligroso. Por eso le dijeron, no, 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 tú eres indígena. Tú eres una suerte de menor de edad. No, no, por eso no se te va a permitir el ingreso a ser sacerdote ni nada de eso. ¿Ya? Ahora, para los indígenas es cierto, lo que va a haber es la extirpación de idolatrías. Y ahí hay otro problema. ¿Ya? Yo veía una pregunta anterior en la cual decía, ¿no? La extirpación de idolatrías que se dio contra el movimiento Ataquionjo. En realidad, la extirpación de idolatrías en el Perú, ¿ya? Se van a aplicar a partir del siglo XVII y mediados del siglo XVII. Mediados del siglo XVII, 1600. El Taquionjo, en el momento del Taquionjo no hay una extirpación de idolatrías. Profe, pero en el momento de Taquionjoy hay una suerte, pues aquí, no sé, de quema de algunos de repente, no sé, el castigo, aquellos que están en ese momento señalando la importancia, las huacas andinas y todo ello. Está bien, todo lo que tú quieras. Una cosa es hablar de persecución en los primeros momentos, castigo de repente a estas prácticas religiosas andinas, y otra cosa es hablar de la institución que se llama extirpación de idolatrías como tal. La extirpación de idolatrías como tal recién aparece a mediados del siglo XVII. Entonces, ten cuidado. Ten cuidado. Es cierto, para el indígena habrá extirpación de idolatrías. Para el español, para el criollo, para él habrá Santa Inquisición. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, ahí también diferenciamos conceptos. Hasta ahí, ¿estamos bien? ¿Se me va entendiendo? ¿Sí? Sí, ¿Ya profesor. volamos? Creo que no, ¿no? Todo ¿Estamos bien. bien? Listo, listo. Ya. Entonces, bueno, como estoy quedando aquí, me imagino que estarás haciendo tu captura de pantalla, ¿no? Entonces hemos puesto las reducciones. Ahora hablemos de las características. ¿Cuáles son las características económicas o los principios económicos del Bernato? Bueno, son el mercantilismo, que se va a aplicar fundamentalmente a la minería, en la cual el Estado virreinal, si algo va a priorizar, es la extracción de metales preciosos, ¿ya? Entonces, hablar realmente de mercantilismo, en realidad tendríamos que hablar de bullonismo, ¿no? ¿Ya? ¿Qué es eso del bullonismo, profe? El bullonismo tiene que ver con esta suerte de la búsqueda, ¿ya? El bullonismo con la búsqueda fundamentalmente de acumular metales preciosos. Por eso se dice que en el caso de España, España realmente desarrolló el mercantilismo como tal, bueno, no lo hizo, ¿no? ¿Ya? Porque tenía que ver no solamente con extraer metales preciosos, sino también con impulsar la productividad en otros sectores. Pero se quedó, pues. Y esto le va a pasar la factura más adelante a los españoles. También tenemos aquí otro principio que es el monopolismo, que se va a aplicar al comercio, como el exclusivismo. ¿Ya? Monopolismo y exclusivismo. El monopolismo, España es la única que puede comerciar con sus colonias. No hay nadie más. ¿Ya? Entonces Francia, Inglaterra, no, solamente España. ¿Ya? El exclusivismo, la exclusividad de puertos comerciales. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tu embarcación para el comercio no puede llegar a cualquier lugar en el Virreinato del Perú. ¿Cuál es el puerto exclusivo? ¿Desde dónde se tiene que monitorear? ¿Ya? ¿Qué se va a distribuir en toda América? El puerto del Callao. ¿Ya? El puerto del Callao. Eso es en el caso del Virreinato del Perú, ¿no? El Virreinato del Perú. Profe, en el caso del Virreinato, no sé, de México, en México es Veracruz. Profe, ¿cómo se verifica qué es lo que está llegando desde España? Ah, ya. Eso tiene que ver con el puerto de Sevilla. Entonces, por eso decía, ¿no? Hay 3 puertos exclusivos. El puerto del Callao, el puerto de Sevilla y el puerto de Veracruz. ¿Ya? Son puertos exclusivos, ¿no? Bolivia, profe, no te pases. Bolivia el día de hoy sus barcos tienen ruedas. ¿Qué pasa? ¿Ya? Entonces, ahí está el exclusivismo. Intervencionismo. Cuando hablamos de intervencionismo, esto se aplica más a la producción manufacturera. ¿Qué es el intervencionismo? Tú no puedes producir aquello que compita con lo que envía España. Si España envía textiles, tú no puedes producir textiles en grandes cantidades. Inclusive, habría que vetar a quienes les puedes vender. ¿Ya? El intervencionismo entonces te dice, ¿sabes qué? Si vas aquí, ¿no? No produces, y si produces, produces lo mínimo. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? Que tú seas un comprador principalmente de
lo que te envía España. ¿Ya? Entonces, eso, ¿no? Entonces, eso también estuvo en torno, pues, al comercio, en torno a la producción manufacturera. ¿Cuál es la principal actividad económica? Bueno, al interior del virreinato, la principal actividad económica será, pues, la minería, ¿ya? Fue la principal actividad económica en favor de la corona española, ¿ya? Entonces, si algo importaba de estos territorios, fundamentalmente era la exportación de metales preciosos. Tenemos minas como las de Potosí. ¿Potosí qué mina de qué era? ¿Oro o plata? Plata. Plata. En esa época, el metal más preciado era la plata, ¿ya? Tenemos la mina de Huancavelica. ¿Huancavelica mina de qué es? Oro, ¿no? No, Ah, plata entonces. mercurio. Ah, vaya. Mercurio, Huancavelica. Importancia del mercurio. ¿Por qué era importante el mercurio? Vamos, ¿por qué sería importante el mercurio? Porque me servía para llevar a cabo la purificación de los metales. ¿Cómo que purificar los metales? Cuando tú llevas a cabo la extracción de los metales, tú no sacas oro puro, tú no sacas plata pura, tú sacas el metal combinado con otros metales. Entonces, lo que tú tienes que hacer es llevar a cabo el método de amalgama o medina. Y en ese método de amalgama o medina, lo que vas a hacer es utilizar el llamado azogue de mercurio. De esa manera, llevar a cabo la purificación y poder obtener ya cierta pureza en el metal. Profe, pero me imagino que los trabajadores que están utilizando el método amalgama o medina, de repente entran con sus guantes, sus lentes protegidos, ¿no? Profe, para evitar las enfermedades en el futuro, nada. ¿Ya? Entonces, todo esto te va a llevar a la muerte, ¿no? ¿Ya? Ahora, no todos están llevando a cabo el método amalgama o medina, ¿ya? Dentro de la mina hay barreteros, excavadores, hay de todo, o sea, no podemos decir que hay un solo tipo de trabajador, que todos están llevando a cabo el método medina. Pero bueno, por eso que Huancavelica fue una mina muy especial. Inclusive se dice que es una mina estatal, agregan. ¿Por qué decir que es una mina estatal, profe? Porque bueno, de esa manera, todo empresario privado, ¿ya? En el Perú, necesitaba de este mercurio para poder llevar a cabo la purificación de sus metales. Profe, si no obtenía ese mercurio, bueno, podía hacer otra manera, ¿no? Llevar a cabo el uso de la guaira. La guaira era el horno andino, ¿ya? Llevar a cabo, no sé, el calentamiento del metal a tal punto que pudiera en algún momento separar los metales, pero imagínate, ¿no? No rendía demasiado. O lo otro era traer el mercurio de Sevilla, y que te iba a ser mucho más costoso pues, que lo de Huancavelica. Por eso que Huancavelica fue una mina especial, ¿ya? Tenemos otras minas como el caso de Cerro Pasco, Castro Virrey, Oruro, Cayoma, en fin, ¿ya? Entonces ahí tenemos algunas monedas, ¿no? De Potosí. ¿Cuáles son las instituciones de control comercial? ¿Ya? Instituciones. Por ejemplo, en España, la institución que controla, ¿ya? Que controla el comercio, por ejemplo, ¿ya? Que controla el comercio desde España, estos territorios, es la Casa de la Contratación de Sevilla. España controlará el monopolio comercial sobre estos territorios. Profe, la institución que controla el comercio desde Lima, desde el Perú será el Tribunal del Consulado limeño. Es el que controla las transacciones comerciales y mercantiles en la colonia. Entonces, estas dos instituciones, la Casa de la Contratación de Sevilla y el Tribunal del Consulado limeño, juegan en pared. ¿Para qué? Para regular el comercio monopólico, exclusivista, ¿no? ¿Ya? Intervencionista, en fin. Entonces, eso es lo que está regulando. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos dos instituciones fundamentales. Eso es un poco sobre un mapa sobre el comercio, ¿no? Sobre el comercio, sobre la minería. Lo que pasa es que la minería y el comercio juegan en pared. Las embarcaciones llegan de España cargadas de mercancía que se va a tener que vender en estos lugares. Pero se van cargados de qué? Se van cargados de metales preciosos.
Entonces nos envían mercancía y se llevan metales preciosos, entonces con las mismas embarcaciones. Me dice, solo se encargaban de eso, tenía otra función. En realidad, esas instituciones que yo les había señalado, el Tribunal de Consulado y la Casa de Contratación de Servicios, tienen otras funciones también. Por ejemplo, en el caso del Tribunal de Consulado limeño, se encarga de algunos problemas administrativos a nivel de aduanas, ¿ya? Es lo que pasa el día de hoy con algunas instituciones, por ejemplo, como el caso, no sé, el día de hoy de la SUNAR o la SUNAP. ¿Por qué, profe? Si yo tengo un problema tributario, antes de ir al Poder Judicial tengo que agotar la vía administrativa. Entonces yo digo, no, ¿sabes qué? No está bien lo que me estás cobrando, entonces hago mi procedimiento en la institución administrativa. Y si posteriormente todo esto no cumple mis expectativas, me voy al Poder Judicial. En esa época era algo similar. Si yo quería resolver un problema, un conflicto, ¿ya? Comercial, primero iba ante el Tribunal Consulado limeño, estando en Lima. Y si ya no estaba de acuerdo con eso, ya lo podía judicializar. Entonces tenían también otras funciones, pero trato de no abarcar demasiado para evitarnos problemas, ¿no? Entonces le decía nuevamente, ¿no? El comercio y la minería juegan en pared, ya juegan en pared, ¿no? Nuevamente, ¿no? Nos envían mercancía y a cambio de eso se llevan metales preciosos, ¿ya? Pero, ¿cómo vienen esas embarcaciones? Vienen en grupos, vienen en bloque. O sea, no vienen solos. De ahí que se hable de la llamada ruta de las flotas y galeones. El sistema de flotas y galeones es el conjunto de embarcaciones que llegan a estos territorios. Algunos llegarán al Callao, otros llegarán a Veracruz. ¿Ya? Pero el objetivo, ¿cuál es? El objetivo es que carguen a estos lugares de mercancía y una vez que dejen su mercancía, carguen minerales y regresen. Recuerda que, que estas embarcaciones no viajan pues por un día, ¿no? 2 días, son meses. ¿Ya? Ahora pregunta, si están llevando mercancía, si están llevando, ¿no? Están trasladando también metales preciosos, ¿qué podría aparecer en el camino? ¿Ya? En el camino, en el transcurso, ¿qué podrían aparecer? Los llamados piratas y corsarios, pues, los asaltantes. Entonces estos señores se tienen que defender, por eso que vienen en bloque, en grupo, ¿ya? Por eso, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí tenemos el comercio y la minería. ¿Qué más, profe? Tenemos también los obrajes. ¿Qué son los obrajes, profe? Fueron lugares de producción manufacturera, ¿ya? Principalmente textil, donde en algunos casos se señala que se explotaba mucho más al indígena que en el caso de la llamada mita minera. La mita obrajera fue terrible, ¿ya? Fue terrible. Muchas de estas personas fueron amarradas prácticamente al telar, ¿ya? Desde que salía el sol hasta que se ocultaba el sol. Porque, claro, de esa manera entonces hicieron aquí funcionar los llamados obrajes. Pero claro, también tenían ciertas restricciones. Y restricciones en base a que en torno a producir. Que su producción no podía de ninguna manera poner en peligro, ¿ya? No podía poner en peligro lo que se estaba produciendo en ese momento en España, o las mercancías que se estaban trayendo en ese momento de España, ¿ya? Entonces, el intervencionismo también juega aquí una gran labor. Por eso que algunos autores señalan que el obraje pudo haber despegado un poco más en el Perú. Pudo, ¿no? O sea, había manufactura hasta antes de la llegada de los españoles en estos territorios, sí, ¿ya? Su calidad podía ser mucho mejor que la que traían los españoles, también. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que está bajo el principio del intervencionismo. Y el intervencionismo te dice, ¿hasta dónde puedes producir? Para que no entre aquí en contradicción, en problemas con lo que está enviando España, ¿ya? Recuerda que dentro del obraje también se busca, ¿ya? Se busca también esta suerte de conflictividad entre los sectores explotados, ¿no? ¿Quién estaba encargado del obraje? Estaba encargado del obraje el llamado negro Huataco.
Negro Huataco. ¿Y quién es ese, profe? El negro Huataco, ¿ya? Es el capataz. Si te quedas dormido, te va a caer. Si no estás aquí llevando a cabo tu labor, te va a castigar. Ahora, ese negro Huataco era un esclavo, pues. Pero se le había dado la labor de capataz. ¿Ya? Entonces, así funcionaba también el llamado obraje. Impuestos coloniales. También nos ha venido en pregunta de examen de admisión. El tributo indígena, ahí está, 2 veces al año. La alcabala, que la alcabala es por la compra y venta de productos, ¿ya? A nivel interno, ¿ya? El almojarifazgo es el impuesto aduanero por las importaciones y exportaciones. La media nata por ocupar un cargo público. O sea, si tú ocupabas un cargo público, también tenías que pagar tu impuesto. Era una manera de retribuir a la corona por el nuevo cargo público. Claro, con una mejor remuneración. En esa época, inclusive, se podía comprar y vender cargos públicos. Bueno, se podía, digo, comprar, ¿no? Comprar cargos públicos. ¿Cómo que comprar cargos públicos, profe? Claro, yo reunía más o menos las condiciones y se ofrecían cargos. El Estado decía, bueno, estos son los cargos que están aquí disponibles y la gente pagaba para comprar su cargo público. Y claro, luego tenían que pagar su media nata. Profe, pero si está comprando su cargo público, va a buscar recuperar, claro. ¿Y dónde va a recuperar? Cuando ya esté en el cargo público. Profe, eso nos puede llevar a algo que se llama corrupción. Sí, estuvo presente en el virreinato, ahí no hay problema. ¿Ya? Tenemos la avería, que es el impuesto de los comerciantes en el Callao y en Panamá para financiar la Armada del Sur. ¿Qué es la Armada del Sur? La Armada del Sur es este conjunto de embarcaciones que debe defender, ¿ya? Que defender a estas embarcaciones comerciales que están entre España y América, ¿ya? Que están circulando entre España y América. Ahí está la Armada del Sur. ¿Protegerlo de quiénes? De los piratas y corsarios. La bula de la Santa Cruzada, ¿ya? Que tiene que ver pues con algunas ciudades del virreinato, ¿no? Ante un proceso pues aquí de algunos problemas internos, en fin. Este impuesto del cabezón es un impuesto que ha venido en pregunta de examen de admisión, pero que tiene que ver más que nada ya con la reforma borbónica. Lo vamos a ver en la reforma borbónica, ¿ya? El cobo, por la producción de monedas, la composición para legalizar tierras, la derrama, que es un impuesto a los súbditos de la corona ante una guerra. Si España estuviese en guerra, hay que pagar la derrama. El diezmo, el 10% de todo lo que tú produces, tiene que ir a la iglesia. Motivo, Dios te ha dado productos, tú pagas tu impuesto, ¿no? El quinto real es especial. Es el impuesto más importante de parte de la corona, de parte de las colonias en favor de la corona española. ¿En qué consiste el quinto real? Es la quinta parte, ¿ya? De todo lo extraído de los centros mineros. O sea, la quinta parte de la extracción minera, entonces será el quinto real. Claro, esto servía para que la corona pudiera entonces fortalecerse también económicamente. La gabela, impuesto a la sal, la mesada por ingresar un cargo eclesiástico, el mojonazgo por la venta del vino, el sínodo, fondo al cura, la sisa por el consumo de carne, en fin. ¿Ya? Entonces ahí están los impuestos. ¿Cuáles son las formas de explotación? Tenemos la mitad minera, ¿ya? Mitad obrajera, la mitad de plaza. La minera, temporal. La obrajera, recuerda, son tratados prácticamente como si fueran esclavos. Claro, al final sería ese trato dentro de la mitad obrajera. Pero claro, al indígena, entre comillas, se dice, él no es un esclavo, es una persona, es un menor de edad. Se le considera así. Y la mitad de plaza para la construcción de obras públicas, ¿no? ¿Ya? Está también el llamado indio de faltriquera. ¿Qué es el indio de faltriquero? Faltriquera es aquel que puede pagar para no ir a militar. ¿Ya? Entonces, habían algunos indígenas que podían llevar a cabo esto. Están los mingados, que son los voluntarios en las minas. En este transcurso van a ver los llamados indios forasteros. ¿Qué es el indio forastero? Es el indio que huye del centro minero.
o que huye de la reducción, digo. Al huir de la reducción, entonces, es indígena, ¿ya? Se convierte entonces en un forastero, ¿ya? Entonces va a estar deambulando constantemente por gran parte del territorio. Profe, pero esto fue en la primera etapa. No, ¿ya? Esto no fue solamente en la primera etapa. Esto estuvo en todo el virreinato. Se señala que en la época de la rebelión de Tupac Amaru, en el 1780, Tupac Amaru tuvo el gran apoyo de un buen grupo de indios forasteros, ¿ya? Entonces, esos son los forasteros. Ojo, estoy hablando de indígenas, no estoy hablando de esclavos, ¿ya? Cuidado con el caso de los cimarrones. Entonces, estos que están deambulando, ¿ya? Se están escondiendo, no quieren tampoco ir aquí no quieren ir pues aquí a la reducción, podrían buscar trabajo en los centros mineros como mingados, como voluntarios, ¿ya? Van al centro minero, les señalan si quieren fuerza laboral, ¿ya? Si quieren aquí trabajadores, el del centro minero no le va a decir que no, no, bienvenido a la explotación, pero no entiendo, esta gente si ha fugado, ¿por qué los van a contratar? Bueno, recuerda que el del centro minero lo que ha hecho, ¿ya? Es un particular y lo que ha hecho él es llevar a cabo una concesión, ¿ya? Le han otorgado la extracción de minerales en ese centro minero por un determinado tiempo. Si se le ha otorgado por un determinado tiempo, ¿ya? La concesión, ¿ya? La concesión, entonces el problema va a ser la siguiente, ¿no? Una vez que termine el tiempo de concesión, pasará a otro. Entonces yo en el tiempo que se me ha otorgado voy a buscar sacar la mayor cantidad de minerales posible. Por ende, si no me voy a surtir o no tengo la suficiente cantidad, ¿ya? De trabajadores con la mitad minera, entonces podré contratar a los indios mingados, a los voluntarios. ¿Ok? Otro tipo de trabajadores, el pongo, servicio doméstico en las haciendas, los michis o aguatires, ¿ya? Nichos que hacen servicio de criado, algunos de ellos son utilizados para poder llevar a cabo las exploraciones mineras, ¿ya? El guarache, él trabaja en el día en doble turno, ¿ya? Este sí es difícil que salga de la mina. Y el yanacona, ¿no? Que es el campesino servil. En el terreno social, ¿cómo están organizados entonces la sociedad virreinal? En la sociedad virreinal encontramos una sociedad clasista. Cuando decimos clasista, es una sociedad en la cual es evidente la diferencia económica entre los miembros de la sociedad. Es una sociedad estamental, donde el linaje, la familia, ¿no? El lugar de donde provienes es importante para poder diferenciarte del otro. Y es una sociedad sumamente racista, donde la coloración de la piel también es aquí, ¿no? También se agrega a poder establecer la diferencia entre los diferentes, la diferencia entre al interior de la sociedad virreinal como tal. Entonces, tenemos a la cabeza de todos a la llamada nobleza peninsular, ¿ya? La nobleza peninsular, donde están pues aquí los españoles. Luego viene la nobleza criolla, ¿ya? Es la nobleza, los descendientes de los españoles, pero nacidos en América. No te digo directamente los hijos, porque podrían ser sobrinos, nietos, pero bueno, son descendientes. ¿Qué tienen estos dos en común? Bueno, la ascendencia pues española, ¿no? ¿Qué tienen estos también en común? La coloración de la piel, por ejemplo. ¿Qué tienen en común? Son los que prácticamente tienen los mejores cargos públicos, son los que tienen presencia en el Estado, pero siempre y cuando sean nobles. ¿Cómo que nobles, profe? Son nobles, ¿ya? Son nobles, ¿ya? Por si acaso. Eso está organizado mejor aquí. Entonces, nuevamente, ¿no? Nobleza peninsular, son españoles, ¿ya? Con cargos públicos, ¿ya? Con altos cargos públicos, pero son nobles. Tienen un título nobiliario, conde, duque, marqués. Luego tenemos a la nobleza indiana. ¿Y quiénes son, profe, de la nobleza indiana? Son los criollos.
con títulos nobiliarios. O sea, también, profe, estamos hablando de descendientes españoles, pero con títulos nobiliarios, conde, duque, marqués. Algunos de ellos podían adquirir el título nobiliario. De repente, en el proceso, algunos de repente españoles que habían llegado a estos territorios empezaron a progresar, a obtener cada vez mayor presencia en el Estado, mayor potencial económico, y compraron su título nobiliario. Y de esa manera, entonces, acomodaron mejor a su familia. Y ahí está la nobleza indiana. Luego tienes a la nobleza indígena, ¿ya? ¿Quiénes son los de la nobleza indígena? Son los caciques. ¿Ya? Nobleza indígena son los caciques. Ahora, el cacique es un noble indígena. Muchos señalan que estos son los descendientes de los incas. No necesariamente, no necesariamente, porque también podemos decir que hay nobles indígenas de ascendencia de los huancas, de los chancas, de los chimúes. Profe, ¿qué? No, todos deben ser ascendientes de los incas, no. En realidad, la nobleza indígena son este grupo de nobles indígenas que en un inicio hicieron su pacto con los españoles, ya sea con la corona, ya sea con Pizarro, ya sea con Almagro, y que a lo largo del virreinato mantuvieron esa alianza. Y por ende se les consideró ya a estos como los articuladores entre el Estado y el sector indígena. Algunos de ellos sí señalan ser descendientes de los incas, como el caso de José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II, pero no todos. ¿Ya? Entonces, esa es la nobleza indígena. Entonces, algunos libros dicen, ¿no? Cacique es lo mismo que curaca. No. Ahí sí estamos mal. ¿Cómo que no es lo mismo? No es lo mismo, pues. Curaca es en la época incaica. ¿Ya? El curaca es un jefe local. El cacique aquí es un articulador entre el Estado y el sector indígena. Y no necesariamente debe haber sido, pues, su antepasado debe haber sido un noble. Algunos de repente lo fueron, porque apoyaron a que se sometiera al Estado incaico. Pero, habría que decir que lo fundamental del cacique es el ser el articulador entre el Estado y el sector indígena. Sectores medios, tenemos al criollo, yo siempre le llamo el criollo Acuña, ¿ya? ¿Por qué, profe? No tiene título, ¿ya? Es un criollo sin título, ¿ya? Algunos de ellos son comerciantes, son intelectuales, ¿no? En fin, ¿ya? Pueden tener plata como cancha, pero no tienen nobleza, ¿no? No tienen linaje, ¿no? Entonces no son condes, duques, marqueses. Hasta ahí nomás. Luego tenemos a las castas, tenemos al mestizo, al mulato, al zambo, estas llamadas combinaciones raciales. Profe, y estos de las castas me imagino que, por ejemplo, podían llegar a la universidad. No. A la universidad llegan los de la nobleza, peninsular, indiana. Por ahí se habla de Túpac Amaru yendo a San Marcos a algunos cursos. Pero estos señores no. Porque no hay universidad, no. Colegio, porque no hay colegio. Lo que hay en ese momento hay colegios, ya, que lo vamos a ver más en la próxima semana cuando hablemos un poco de educación, pero más que nada para la nobleza. Profe, ¿y a dónde irán los de las casas? Bueno, tendrán que ir a los talleres artesanales, ¿no? Algunos serán buenos zapateros, costureros, ¿no? Por ahí tendrá su mulato que se encargará, no sé, de poner su barbershop, algo así, ¿no? Ya, y terminará pues barriendo en un convento, en un monasterio, uniendo perro, gato y ratón, ¿no? Pero ese mulato me suena. Ya, ya, listo. Entonces, ya. Pero también tenemos ya en el sector explotado, tenemos a los indígenas, y tenemos dos tipos de indígena, como te decía, ¿no? El indígena de reducción, ¿ya? El del pueblo de indios, y el indígena de la hacienda colonial, ¿no?
Luego tenemos a los esclavos, y entre los esclavos encontramos también a los llamados cimarrones. ¿Qué son los cimarrones, profe? Son los esclavos fugitivos. ¿Cómo que fugitivo, profe? Fugaban, pues. ¿Ya? Era lógico, ¿no? Ante la explotación, era lógico que hubiera personas que fugaran. ¿Y a dónde fugan, profe? Se van al Palenque. ¿Cuál es la labor de estos negros cimarrones que se han fugado? Su labor fundamental será la agricultura. Pero en algunos casos también practican el cimarronaje. ¿Y qué es el cimarronaje, profe? El latrocinio, el robo. ¿Ya? ¿Ya? Estás cruzando de repente un lugar, pues aquí un poco deshabitado y ahí te pueden en ese momento, pues, asaltar. ¿Ya? Entonces, que había también en esa época, ¿no? La inseguridad social no creas que solamente es del Perú del día de hoy, ¿no? ¿Ya? En el terreno político, y para ir terminando, la máxima autoridad es el rey, ¿ya? La máxima autoridad es el rey, pero existen dos dinastías. La dinastía Habsburgo, ¿ya? Los Habsburgo, donde sobresale la figura de Carlos I Habsburgo, Felipe II, por ejemplo. Y los Borbones, que son los del siglo XVIII, ¿ya? De los cuales vamos a señalar más la próxima semana cuando hablemos de reforma borbónica. El rey al final delega, ¿no?, sus responsabilidades al llamado Consejo de Indias. Es el Consejo de Indias el que se encarga de administrar estos territorios, ¿ya? El Consejo de Indias, como dice, ¿no?, formada por varios colegiados, miembros. Su atribución: envían visitadores al virreinato. ¿Qué son los visitadores? Son una suerte, pues, aquí de fiscalizadores para ver que si lo que se está estableciendo en el Consejo de Indias se está cumpliendo en estos territorios. Realizan el juicio de residencia. ¿Qué es el juicio de residencia, profe? La evaluación. Al final de tu cargo, el virrey, por ejemplo, llega a España y tiene que rendir cuentas, ¿ya? Entonces, las personas que tuvieron altos cargos públicos en estos territorios tienen que rendir cuentas a través del llamado juicio de residencia. Sostiene la Armada Real y a los galeones también, ¿no? Entonces, eso es parte del Consejo de Indias. Luego tenemos el llamado virrey. Ya eso ya es en América. El virrey es el representante del rey, ¿ya? Representante del rey. A ver un ratito. Por eso siempre lo separo. Es el representante entonces del rey. ¿Ves? Siempre se agrega. Es representante del rey en América y tiene como atribución: uno, velar por el cumplimiento de las leyes de Indias. Tiene el llamado vicepatronato. Propone autoridades eclesiásticas de menor rango en estos territorios. Y las autoridades de mayor rango, las autoridades de mayor rango se nombran por parte del rey. A eso se llama el regio patronato. ¿Ya? Regio patronato. Profe, pero ¿por qué nombrar autoridades? Bueno, en realidad es la iglesia la que te da una terna, ¿no? Te dice, estos son los posibles obispos, arzobispos, cardenales, el rey. Y el rey dice, bueno, esto sí. Profe, y el virrey tiene que hacer cumplir lo que ha dicho el rey, pues. Y por ahí elige algunas autoridades eclesiásticas de menor rango, ¿no? Algunos párrocos. Vela por la tranquilidad pública, preside la Real Audiencia. ¿Qué es la Real Audiencia? Es la máxima institución jurídica en estos territorios. Promociona actividades culturales, prepara el pliego de mortaja. ¿Qué es el pliego de mortaja? El pliego de mortaja es un documento, es un sobre cerrado, ¿ya? Profe, así como Andrea con, ¿ya?, con Robotín, no. Este sobre cerrado, ¿ya?, que deja el virrey, es un sobre cerrado en el cual, si es que algo le pasara al virrey, ¿ya?, algo le pasara al virrey, ¿no?, sufre una enfermedad incurable, no sé, se muere, se abre ese sobre. En ese sobre está la propuesta, ¿ya?, está la propuesta de de quienes serían los posibles reemplazantes del virrey. Pero también en el pliego de mortaja, ¿ya? Pero también en el pliego de mortaja, ¿qué más está? En el pliego de mortaja también se encuentra las líneas de gobierno. ¿Qué es lo que quería hacer el virrey? ¿Ya? Entonces, como el virrey había establecido estas líneas de gobierno, entonces el que lo reemplace debe continuar por esas líneas de gobierno. Pero bueno,
Luego tenemos la Real Audiencia. La Real Audiencia está integrado por los oidores. ¿Ya? La Real Audiencia está integrada por los oidores. ¿Quiénes son, profes? Son los jueces, ¿no? Fiscales. Su atribución: reciben litigio civil, penal, asumen la función del virrey ante muerte o ausencia del virrey. Claro, si se muere el rey, por ejemplo, ya el virrey, entonces hasta que manden al próximo virrey, problemas, ¿no? Entonces momentáneamente quien asume el gobierno es la Real Audiencia. ¿Ya? Luego tenemos los corregimientos, que los corregimientos son una institución política, jurídica establecida para el control centralista y latifundio, o podemos ir del gobierno como tal, ¿no? ¿Ya? Del gobierno como tal, por aquí. En realidad, cuando nosotros hablamos del corregimiento, ¿ya? Es una jurisdicción territorial, ¿ya? Para evitarnos todo este problema, podemos decirle, es una jurisdicción territorial. No entiendo, profe, ¿cómo que es eso de jurisdicción territorial? Es un determinado territorio. O sea, por ejemplo, ¿no? Así de manera general. Esto de aquí es el virreinato. Al interior del virreinato vamos a encontrar entonces corregimientos. Corregimiento, 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 corregimiento. Al interior del corregimiento encontraremos cabildos, o sea, el gobierno de las ciudades, y también encontraremos algunas reducciones. En otros lados, solamente encontraremos reducciones y no ciudades. En otros lados encontraremos ciudad y nuevamente reducciones. Entonces, inicialmente, así estaba estructurado. Cuando digo jurisdicción territorial, es esto. No solamente la territorialidad, sino que momentáneamente el virrey es una suerte, el corregidor es una suerte de gobernador provincial. ¿Ya? Gobernador provincial. ¿Ya? Entonces, ese es el corregidor. ¿Ya? Asegura la disponibilidad de mano de obra indígena. Claro, como él está mucho más encargado de lo que son las reducciones, entonces a él es a quien más se ve pues como explotador y todo ello. Inclusive, él se ayuda del llamado Barayoc, ¿ya? Se ayuda del llamado Barayoc. Aquí le borramos cacique, ¿no? Profe, pero ¿por qué lo está corrigiendo? Lo que pasa es que Barayoc y cacique no es lo mismo, se parecen. ¿Ya? Se parecen, pero no es lo mismo. El cacique es un noble, es un indígena noble. El Barayoc no necesariamente es un noble. El Barayoc es un alcalde de la reducción, es un indio del común a quien se le ha elegido como alcalde. ¿Para qué? Para que apoye al corregidor en la recaudación del impuesto, del tributo indígena, en organizar la mita, en organizar lo que va a ser los repartos mercantiles. ¿Y qué es el reparto mercantil, profe? El reparto mercantil es la entrega de productos, ya, de manera forzada. ¿Qué quiere decir? Bueno, España había enviado, no sé, medias de seda, ya, medias, y bueno, como no habían podido vender todo, entonces se lo pasaban al corregidor y el corregidor lo repartía, ¿no? Tomen indígenas, ta, 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 ta. Profe, qué bueno, está regalando ropa. No, 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 se lo va a cobrar. Profe, pero no, yo entonces ya no quiero. No, no, no. Es una venta forzada. Ese es el reparto mercantil. ¿Lo lleva a cabo el corregidor? Sí. Las intendencias lo vamos a ver la próxima semana, cuando hablemos un poco sobre las reformas urbánicas, y los cabildos son para administrar la ciudad, ¿ya? La administración de la ciudad, en pocas palabras. La parte cultural lo vemos la próxima semana, hasta aquí nos quedaríamos, ¿ya? Nos quedamos hasta aquí, ¿ya? Profe, el corregidor corrupto, la corrupción estaba en todos lados, hasta el virrey. No te preocupes, ¿no? ¿Ya? No creas que es un fenómeno solamente del Perú del día de hoy. Basado en ello, profe, ¿qué libro recomienda para HP? Yo me compré Nación Sociedad. Claren es muy buen libro, lo máximo, ¿ya? Aquellos que se han comprado Claren, bacán. Pero también lo pueden descargar, ¿ah? El libro de Nación y Sociedad de Peter Claren, tranquilamente lo pueden descargar, está en PDF, ¿ya? Está en PDF, lo descargan. Claro, no es lo mismo muchas veces a un libro, pues aquí, tenerlo pues a la mano, ¿no? Pero bueno, también está ahí, ¿ya? Peter Claren, Nación y Sociedad. Está bien, bacán. Amazonas es todo.
Sí, bueno, no iba a Amazonas, hace un año que no iba a Amazonas. Vamos a las claves. Subdivisiones de las audiencias administraban justicia, fijaban el precio de las subsistencias, fiscalizaban el cumplimiento de la mitad, llevando a cabo los repartimientos. Ya, esas se llaman corregimientos, pues. Ah, ya, me había olvidado de esto. Más o menos era así, ¿ya? La distribución era así. Primero, virreinato. Al interior del virreinato, audiencias. Al interior de la audiencia, corregimiento. Al interior del corregimiento, ciudad y las ciudades y las reducciones. Esa era la relación, ¿ya? Virreinato, audiencia, corregimiento y luego cabildo. Así estaba estructurado el virreinato, ¿ya? Por eso decía, una división territorial. Está bien, dedo. 2. Para consolidar el poder de la corona Habsburgo en 1542, los Habsburgos crearon la colonia en América del Sur, crearon el virreinato, pues, para eso. 2 entonces de eso. Pregunta 3. Desde el punto de vista judicial, el virrey tenía como atribución presidir la Real Audiencia. Claro, él preside la Real Audiencia. 3 casos. Luego de cancelar la mayoría de las encomiendas por la aplicación de las nuevas leyes de Indias, la economía colonial estuvo basada en las rentas que proporcionaba, principalmente la plata, ¿sí? La extracción de plata y el tributo indígena. El tributo indígena fue muy importante. La extracción Potosí fue la mina más importante, ¿no? ¿Ya? Cuando dice rentas, lo que obtenía el Estado, ¿no? A través de tributación. De la plata, profe, el quinto real. 5. El periodo colonial, el impuesto de la avería que cobraba el comercio marítimo servía para el mantenimiento de el sistema de flotas y galeones, pues, para la protección de las embarcaciones en alta mar, defenderte de piratas y corsarios. 6. En el siglo XVIII la corona española comenzó a desarrollar una política industrial. Bueno, hasta cierto punto. Para ello dictó una serie de medidas que apuntaban a dinamizar la economía al fin de captar mayores ingresos. Así, por ejemplo, estableció el comercio libre. Bueno, eso lo vamos a ver más la próxima semana. Legalizó los repartos de mercancías, aumentó las horas de trabajo, finalmente estableciendo el comercio libre en 1788, determinó el enriquecimiento de criollos, decadencia de los obrajes, decadencia de la minería de Potosí, auge del puerto del Callao. Más que el auge, la decadencia, ¿no? ¿Ya? En este libre comercio, a ver, aquí habría que hacerle un ajuste, ¿ya? En vez de auge, decadencia. La decadencia del puerto del Callao. ¿Está bien? ¿Ya? En vez de auge, decadencia. La decadencia del puerto del Callao. Sí, porque, bueno, pero eso lo vamos a explicar más la próxima semana cuando hablemos de reforma borbónica. Al final, la ley de libre comercio eliminó el llamado exclusivismo. Pero lo vamos a ver la próxima semana. ¿Ya? Entonces, cámbiale por decadencia para que tenga sentido. 7. Durante el siglo XVI, los españoles comenzaron a explotar a los centros mineros, que además de emplear mano de obra indígena, generaron grandes ganancias a la corona y a los propietarios. Las minas más importantes de dicho periodo fueron, ya pues, ¿cuáles serían? Potosí y Huancavelica, ¿no? Ahí creo que no hay ningún problema. Dedo. Pregunta 8. En el Perú colonial, el impuesto del cabezón recayó. Es tierra rural no explotada, ¿ya? Propiedad rural, pero eso viene más con la reforma borbónica, ¿ya? Propiedad rural no explotada. Pregunta examen de admisión. El Tribunal Consulado, creado a fines del siglo XVI, con sede en Lima, fue una institución con atribuciones de administrar justicia, pero de control con el movimiento mercantil, de intervenir en la actividad comercial, administrar justicia del sector, administrar justicia entre comerciantes, intervenir en la actividad comercial, desarrollar la minería. El Tribunal del Consulado, institución que se encarga de la parte comercial, ¿no? Entonces, administrar justicia del sector puede ser, pero justicia tributaria
intervenir en la actividad comercial, administrar justicia entre comerciantes, constituir estancos, intervenir en la actividad de minería no tiene nada que ver, fijar el tributo del cabala, no, eso no lo fijan ellos, constituir estancos, aquí, ¿no? Establecer, ¿qué son los estancos, profe? Los estancos tendría que ser ya por política de Estado, el virrey tendría que establecer exactamente qué se va a vender y qué no se va a vender. Eso no lo hace una institución tan menor como el Tribunal Consulado. Ellos establecen justicia en su sector, ¿ya? De repente para el cobro de impuestos, ¿no? Aduanas, alcabala, en fin. 9 eso. 10. El sistema de flotas y galeones era la forma de comercio entre España y sus colonias americanas. Este sistema favoreció a los comerciantes sevillanos, quienes, al controlar la cantidad y calidad de productos, podían fijar los precios de las mercancías. Ah, eso sí. Ellos fijan los precios. Dedo. 11. En Cerro de Pasco, a fines del siglo XVIII, existían 119 minas, tal. Listo. Por ello surgió entre los propietarios de las minas una competencia por mano de obra y se tuvo que recurrir a, allá esto ha sido, pero pregunta, pero para el siglo XVIII, ya a fines del virreinato, ya, se tuvo que empezar a recurrir a fuerza laboral más allá de los mitayos simplemente. Entonces, profe, se tuvo que recurrir a quiénes? A indígenas mitayos, no, ellos ya estaban. Mestizos costeños, bueno, algunos por ahí de repente, pero no va a ser el principal. Indígenas yanaconas, sí. Indígenas yanaconas, ¿no? Indígenas enganchados, algunos, ¿no? Pero principalmente indígenas yanaconas. O sea, los trabajadores serviles ahora tendrían que también ayudar en la producción minera. 11 dedos. 12. El proceso de legalización de la propiedad de las tierras ocupadas. Esto es bajo el nombre de la composición. La composición es el impuesto a la legalización de tierras. 13. La función de los visitadores en la estructura política del virreinato fue, ¿cuál es la función del virreinato? De los visitadores. Dar información, recoger información de la colonia y enviarla a la metrópoli. Beso. ¿Ya? Beso. 14. Se llamó presidencia de la estructura política del virreinato. La presidencia de la estructura política del virreinato. El gobierno, la dirección de audiencia, no. Gobierno interino del corregidor, no. Gobierno del Consejo de Indias, gobierno interino de la Real Audiencia. Se llamó presidencia en la estructura política del virreinato. ¿Quién asume la presidencia en la estructura política del virreinato? Momentáneamente tendría que ser pues el Consejo de Indias, ¿no? La institución más importante hacia el virreinato y tiene el control de estos territorios. Y 15, finalmente, fue el documento secreto, sellado, enviado por el virrey, ya, eso se llama pliego de mortaja. Pliego de mortaja, 15 casos. ¿Ya? 15 casos. Listo, eso sería todo. Ahí están las claves. Y con eso nos estaremos viendo la próxima semana. ¿Ok? Listos. Chau.